Hola, que el Señor te bendiga. Bienvenidos a tu canal Ceñidos con la Verdad. Te saluda el pastor Pablo Cruz de Iglesia Bautista Fe aquí en Matagalpa. Y sin más que agregar, vamos a ceñirnos con la verdad. La palabra teología. La palabra teología se deriva de la palabra griega theos, que es Dios, y del logos, que es expresión, una expresión racional, un estudio. Entonces la teología es la ciencia o el conocimiento de Dios. Cada vez que nosotros entonces vamos a la Biblia, nosotros estamos haciendo teología porque estamos aprendiendo doctrinas bíblicas. Cuando nosotros vamos a hacer teología o a descubrir a Dios o a estudiar a Dios, tenemos que tener en cuenta por lo menos 3 elementos fundamentales. Bueno, número 1 es la existencia de un Dios que se relaciona con el universo. Las primeras palabras de la Biblia demuestran el postulado de que Dios existe y se relaciona con el universo. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La segunda cosa es la capacidad de la mente humana de conocer a Dios. La capacidad racional del hombre, su capacidad de conocer, se debe al haber sido creado a la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. Él posee la capacidad innata tanto de conocer o correlacionar ciertas verdades acerca de Dios. Romanos 1, 19 al 21. Aunque finalmente Dios permanece incomprensible, no obstante, el conocimiento que tiene el hombre de Dios es cierto, sin dejar de ser finito y estar coloreado por depravación. El tercer punto es la revelación de Dios de sí mismo. Sin estas 3 cosas no pudiéramos hacer teología. Entonces, es importante entender este otro principio, porque Dios se ha revelado a la humanidad y Dios se ha revelado de muchas maneras. La autorrevelación de Dios se ha propuesto por medio de 7 canales. Número 1, Dios se ha revelado a través de la creación. Número 2, Dios se ha revelado a través de la naturaleza y el hombre mismo. Número 3, Dios se ha revelado de una manera directa al hombre. Número 4, Dios también se ha revelado por los hechos poderosos de sí mismo. Entre ellos podemos destacar los milagros y la providencia de Dios. Número 5, Dios se ha revelado a través de la vida de su pueblo. Número 6, Dios se ha revelado a través de las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y número 7, por último y más importante, Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces podemos notar estas 3 cosas que son importantes para poder hacer teología. Existe Dios, Dios se ha revelado, y por medio de la capacidad finita, aunque parcial y corrompida por la depravación, el hombre puede racionalmente entender que existe un Dios. Esto nos ayuda a hacer teología y a poder sacar el conocimiento de Dios en su palabra. Proponemos que la única fuente legítima es la autorrevelación de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo en la palabra de Dios. Lo que justifica que la fuente teológica se limite a las Escrituras está dado por las Escrituras mismas. Teniendo a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles señalando a las Escrituras como la única y máxima y más antigua autoridad. Algunos ejemplos representativos nos bastarán. Cuando Israel se inclinaba a escuchar fuentes ocultistas que buscan de información teológica, Dios llamaba a que se volvieran a la verdadera norma para hacer teología, las Escrituras, y les decía: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Isaías 8:20.
Jesús apela a las Escrituras cuando encuentra a Satanás en la experiencia de la tentación. En cada argumento Jesús refuta a Satanás con la teología del pacto escrito. Mateo 4:4. Más adelante, Pablo combate el legalismo judío, anatemizando a cualquiera que recurra a una autoridad que no fuese la teología de Dios, que Dios le ha revelado en Gálatas 1:8. De hecho, en otro lugar, Pablo describe a las Escrituras como el producto creativo del aliento de Dios y por ende útil para toda faceta de la experiencia cristiana, incluyendo la formulación de una teología correcta. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Pedro también reconoce la autoridad exclusiva de las Escrituras, valorando su testimonio por encima del testimonio de testigos oculares. Segunda de Pedro 1, del 16 al 21. La Biblia simplemente no le dice al hombre todo lo que se puede saber de Dios. Más bien, Dios en su sabiduría infinita reveló y registró en la Biblia lo que a Él le plació preservar y lo que quiso que se usara como material para la teología. Dios habla de esto cuando le dice a Israel, por ejemplo, que las cosas secretas le pertenecen a Él y las reveladas a ellos. Deuteronomio 20:29. Estas cosas secretas y sin revelar hacen que sea imposible elaborar una teología sistemática exhaustiva. Sin embargo, como más adelante Juan nos dice, lo que se ha revelado es suficiente para el propósito del Evangelio, lo que es por consecuencia suficiente también para el propósito de la teología. Juan 20:31, segunda de Pedro 1:3. La base del conocimiento de Dios se encuentra en las Escrituras, se encuentra en la Biblia. Tú puedes también hacer teología con la ayuda del Espíritu Santo y aprender las grandes doctrinas que hay en su palabra. Dios te bendiga. Cíñete con la verdad.